Dos caminos, una decisión. Nuestros pies pueden llevarnos por sendas equivocadas, pero nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús. Bienvenido a esta serie de lecciones bíblicas, conducidas por Yolanda y Carlos Rando. Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles. Ya la cuarta lección, y es una lección importantísima. Pero no te saludo a ti, mi alumna. Ah, muy bien estoy, con ganas de continuar. Y yo también contento de que ustedes nos están viendo al otro lado de la cámara. Bueno, amigos, hoy vamos a dialogar sobre la continuidad del tema anterior. Pero vamos a repasar un poquito el tema anterior. ¿Recuerdan ustedes de que hablamos? Dios había creado un mundo perfecto. Pero ¿qué pasó? El mundo perfecto se echó a perder. ¿Y por qué se echó a perder? Por la rebelión de Adán y Eva. Adán y Eva hicieron lo que no tenían que hacer. Comieron el fruto prohibido y de esa manera empezaron, por así decir, con toda la maldad y el sufrimiento en este mundo, porque ellos fueron responsables. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Tan pronto cometieron el pecado, intentaron de alguna manera, en primer lugar, asustados, viéndose desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales con los cuales cubrir su desnudez. Pero era un ridículo delantal y, por supuesto, cuando apareció el Señor, ellos volvieron a esconderse, estaban muy asustados y, lamentablemente, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. No fueron abandonados, ya dijimos eso en la lección anterior, que Dios tiene un plan. Y bueno, de ese plan es el que queremos hablar. ¿Cómo encaró Jesús el problema? ¿Qué va a hacer el Señor para salvarnos? Eso es precisamente el tema que nos ocupa hoy. ¿Listos para estudiarlo? ¿Sí? Bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo está la gente hoy en día? Sí, preocupada. Pero, qué interesante, la gente está preocupada, pero ¿qué tratan de hacer por sí mismos? Ah, sí, de verse lo mejor posible. Sí, adornarse, ¿no es cierto? Tener la mejor ropa, la mejor vestimenta. ¿Es bueno eso? Sí, claro que está interesante, pero ¿cuál es la primera pregunta de nuestro tema? ¿Cuál es nuestra condición a la vista de Dios? O sea que yo puedo estar muy bien vestido, pero ¿cómo me ve Dios? Dice, ¿dónde está escrito eso? Isaías 64, ¿no? ¿Qué dice ahí? Todos somos como suciedad, todos nuestros actos de justicia como trapo inmundo. Todos caímos como hojas secas y nuestras maldades nos arrastraron como el viento. Así es, vestidos dice como trapo inmundo, lo mejor de nosotros es trapo inmundo. Nos creemos que estamos bien vestidos, estamos vestidos con harapos, ¿no es cierto? O sea, Dios nos ve así, nos ve sí. harapientos, sucios. Por más que nosotros nos pongamos lo mejor, así estamos a la vista de Dios. Ahora, esta situación es verdaderamente dramática, es verdaderamente terrible, porque nosotros tenemos que mirar no el espejo nuestro, sino el espejo de Dios. ¿Alguna vez pasaste por un escáner? Claro que sí, con algún estudio, una tomografía como la que estamos viendo, por ejemplo, tomografía computada. Y cuesta dinero, ¿no? Eso, ¿no? Es bastante carito. ¿Sabes una cosa? La Biblia habla de una tomografía gratis que nos puede hacer el Señor. Miren, para nosotros y también para ustedes, aquí va el diagnóstico. Isaías 1:6, de la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Qué imagen la que tiene el Señor. Qué imagen tremenda. Así nos ve el Señor, enfermos. Por lo tanto, es cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y nos creemos que estamos bien, ¿cómo nos ve el Señor?
Pues está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que aquí está la realidad. Adán y Eva pecaron, por supuesto, pero nosotros seguimos detrás de ellos. Nuestra realidad es que no estamos nosotros pagando el pecado de Adán, estamos con nuestros propios problemas. Pero, bueno, entonces, ¿qué tal si escribimos la respuesta? ¿Cuál es nuestra condición a la vista de Dios? Muy bien, nuestra condición es enfermos de pecado, destituidos de la gloria de Dios. Fuera de la gloria de Dios, enfermos de pecado. Aquí entonces viene la pregunta que, por supuesto, todos queremos saber. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué se nos invita a hacer? Bueno, ¿Leemos en Sofonías 2:3? Vamos a leerlo, léelo. Busquen al Señor todos los humildes de la tierra que obedecen sus mandatos. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizá sean protegidos en el día del enojo del Señor. Saben, algún día el Señor se va a enojar y va a terminar con este mundo arruinado para establecer un mundo nuevo. De eso vamos a hablar en otro momento. Pero lo que me gusta es que dice los humildes de la tierra, los que obedecen. Hay gente en la tierra que busca a Dios, que lo están buscando, como nosotros. Y ahí dice, busquen justicia. Es necesario buscar justicia porque somos injustos. Sí. Entonces, tal vez esta es una manera de buscar la justicia. Encontré esta foto de Getty Images que es interesante, me gusta mucho. Fíjate, la gente buscando en la superficie, pero ¿dónde está la justicia? Está enterrada completamente. La justicia está enterrada, no se encuentra. El mundo vive en una manera absolutamente ilegal. Y es interesante, cuando la Biblia dice buscar justicia, hay quienes la buscan en sacrificios. Yo he estado viendo gente que camina hasta Luján, he estado allí en México viendo cómo la gente camina de rodillas para llegar a la Lupita. He visto gente desangrándose, tal vez exagero mucho, pero con sus rodillas sangrando, rotas, intentando de esa manera conseguir el favor de Dios. Vamos a poner la respuesta y luego vamos a ver la solución. ¿Qué se nos invita a hacer entonces? ¿Qué contestaríamos allí? Bueno, buscar la recta justicia de Dios. Tomemos tiempo para escribir, repetimos. Buscar la recta justicia de Dios. Muy bien. Vamos entonces a ver cómo se hace, cómo se logra eso. La pregunta tercera dice... Bueno, ¿qué preguntó el carcelero y qué le dijeron? Tendríamos que contar un poco esta historia. Es que la conoces la historia. Pablo y Silas, los apóstoles del Señor, habían estado predicando, pero de pronto los encarcelaron. Y allí en la prisión, el carcelero llegó, los dejó bien seguros adentro, se retiró, había escuchado algo, pero ¿qué pasó después? Los apóstoles, en vez de estar deprimidos, angustiados, se pusieron a cantar. Y mientras cantaban, algo tremendo ocurrió, un terremoto. Y como resultado del terremoto, se soltaron los presos en el interior de la cárcel. El carcelero viene y, creyendo que los presos se habían ido, sacó su espada para matarse, porque antes que lo castigue el Imperio Romano, prefería matarse a él. Y Pablo le dice, no te preocupes, aquí estamos todos, no te mates. Y entonces el carcelero ahora se dio cuenta que estaba frente a algo superior y entonces hizo una pregunta. Los sacó de allí. ¿Qué preguntó el carcelero? Los sacó de allí y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué contestaron ellos? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sabes qué interesante, el carcelero creyó. ¿Y cómo sabemos que creyó? Bueno, esa misma noche fue bautizado. Justamente sigue contando el relato que fueron a su casa, les puso a la mesa, se bautizó el hombre y se alegró con toda su familia de haber creído a Dios. Así que, ¿qué le costó al carcelero? ¿Cuánto tuvo que pagar? ¿Qué sacrificio tuvo que hacer para alcanzar
el estatus de justicia delante de Dios. No tuvo que hacer ningún sacrificio. Creyó en el Señor Jesucristo, sepultó su pasado y alcanzó la alegría de vivir al lado del Señor. ¡Qué maravilla! Vamos a responder la pregunta que preguntó el carcelero. ¿Cómo puedo salvarme? Cree en Jesús fue la respuesta. Vamos a escribirlo entonces. ¿Cómo puedo? Así es. Vamos a completar nuestro folleto, ¿no es cierto? Muy bien, vamos entonces ahora a la pregunta número 4. ¿Qué cambio se efectúa cuando aceptamos la salvación en Jesús? Leamos Romanos capítulo 3. Romanos 3. Todos pecaron y carecen de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención realizada por Cristo Jesús. Mira qué interesante. Todos pecaron. Tú pecaste, yo pequé, ustedes también pecaron, amigos. Pero somos justificados pagando ¿cuánto? Gratuitamente. Por su gracia, o sea, por la bondad del Señor, porque Jesús ya pagó nuestro rescate. La palabra redención significa rescate. Jesús, Él pagó. Pero leamos el siguiente versículo hablando de pagar. Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué extraordinario. El pecado se paga con la muerte, pero Jesús ya pagó y nos da gratis la vida eterna. Qué inmensa misericordia, ¿verdad? ¿Y cómo solucionó Jesús el problema? Pagando Él nuestra deuda. Es extraordinario. Así que podemos nosotros vivir felices, podemos mirar hacia arriba, dando gracias a Dios porque no necesitamos morir cuando podemos vivir eternamente. Así que podemos responder a esta pregunta. No necesitamos llevar una carga. La pregunta dice, cuando aceptamos la salvación en Jesús, ¿qué cambio maravilloso se efectúa en nosotros? Bien, somos perdonados. Se nos dará la vida eterna. Somos perdonados de toda esa carga que tenemos, cosas que vamos llevando a medida que el tiempo va pasando y siempre volvemos en algunas circunstancias. Ahora nos despojamos de todo esto. Somos gratuitamente limpios. Y se nos va a dar la vida eterna. ¡Qué maravilla! Esto es un don absoluto del Señor, de su gracia. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dice la pregunta 5 y la respuesta está en Salmo. ¿Qué tenemos que hacer? Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Quién escribió esto? Fue David. David había hecho una barbaridad. Había cometido adulterio y asesinato. Muy probablemente ustedes que nos están mirando, ninguno juntó esos dos tremendos pecados de adulterio y asesinato. Pero David confesó. Y después que confesó, ¿qué dice él? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se volvió en sequedad de verano. Entonces te declaré mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué sencillo, reconocer nuestro pecado y confesarlo. Muy fácil. Bueno, para muchos no les resulta tan fácil. David, ¿no? dice que él vivió gimiendo día y noche todo el tiempo hasta que por fin resolvió descargar su espíritu, su pecado y reconocer su falta, su horror, ¿no? Esto que parece tan sencillo, le cuesta a la gente reconocer, ¿no? Le cuesta a la gente reconocer. Le cuesta reconocer y confesar. Y mientras no reconozcamos y confesemos, vamos a seguir cargando esa culpa que por supuesto nos va a aplastar. Así que, ¿cómo respondemos a esto? La confesión, ¿es algo que tenemos que hacer ante un hombre? No, es algo que tenemos que hacer ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo respondemos? Bien, nosotros podemos poner reconocer y confesar a Dios nuestros pecados. Entiendo que esto ya es un paso adelante en la vida del cristiano, ¿no? Claro. Contemplamos
luego nos damos cuenta de qué precio infinito, con qué hemos sido salvados, y entonces vemos que tenemos que reconocer y confesar, no a los hombres, sino a Dios. Muy bien. Bueno, vamos a la última pregunta. Si hacemos todo eso, ¿no es cierto? ¿Cuál es la seguridad que nos ofrece Jesús? ¿Qué ganamos con esto? Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Oye, qué lindo versículo. Que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, pero antes que va a ocurrir, yo lo resucite en el último día. Qué extraordinario. Lee el otro versículo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Ya vamos a hablar. Esto es muy fuerte, parece, ¿no? Sí, Muy, sí. muy fuerte. Ya vamos a ver el tema de qué ocurre cuando una persona muere. Pero aquí esto es extraordinario. Habla de la resurrección en el último día. Amigos, todos vamos a morir, todos vamos a morir. Pero aquí se nos promete que nos va a resucitar y nos va a dar la vida eterna. Entonces, ¿solucionó Jesús nuestro problema o no? Sí, completamente, porque la muerte, que era el fin de toda carne humana, ahora tiene una salida. Una gran salida. Por eso, ante la pregunta, o ante el título de la lección, ¿Jesús encaró el problema? Sí, lo encaró y lo solucionó. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte que es muy simple: aceptar la salvación y vivir eternamente para el Señor. ¿Qué dice? Vamos a la última parte donde dice: así obró Jesús. ¿Cómo obró Jesús? Obró Jesús, aunque Él era Dios, porque nos amó, se humilló y se hizo como uno de nosotros para rescatarnos. ¿Quieres ser salvo por Él? ¿Quieres ser salvo? Ahí tenemos que responder poniendo una marquita, ¿no? Sí, en nuestro folleto guía vamos a aceptar que el Señor sea el guía de nuestra vida. ¿Lo aceptas tú? Claro que sí. Y yo también. Marcamos ahí entonces que aceptamos la salvación en Jesús. No dejen de ver el video que aparece ahí con el código QR y que es un complemento muy importante de este programa. Amigos, espero que les haya resultado útil el programa de hoy, el estudio de hoy, la lección número 4, y los esperamos en la próxima, donde vamos a encontrar algo verdaderamente apasionante, la gran promesa de Jesús, la promesa más grande que hizo Jesús. Bueno, fuiste muy buena alumna hoy. Y también decirles a los oyentes, alumnos, que repasemos estas lecciones y no nos perdamos la próxima, que va a ser extraordinaria. Y también podríamos compartir con otros, ¿no? Lo que vamos Claro que aprendiendo, sí. lo enseñamos o indicamos el link para que puedan ver este programa también. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tenlo presente, nunca erraremos el camino si vamos caminando en los pasos de Jesús.